Compañero José va a empezar la grabación y ya empezó. Perfecto, Ok, muchas gracias. bien, tú puedes. Bueno, buenas noches con todos. Eh, Va a exponer el ponente doctor Javier Alberto Murillo Quijada, el cual se graduó de doctorado en física de partículas en University of Birmingham, en el Reino Unido, en 2015, donde trabajó con el experimento Atlas del Laboratorio Europeo CERN. Desde 2017 es miembro de la colaboración SMS del CERN y también profesor investigador en el Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora. Previamente realizó estancias postdoctorales y académicas en University of New Mexico, Centro de Estudios Avanzados SIMSTAF, del IPN, University of Kansas y el CERN. Ahora vamos a darle pase al doctor. Bien, muchas gracias, Alessio, por la invitación. Estoy compartiendo aquí, no sé si puedan ver mis diapositivas. Sí, sí se puede ver. Sí, ok. Entonces, sí, aquí tenemos a... efectivamente tenemos aquí a Alessio como estudiante aquí en la Universidad de Sonora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí parece que me equivoqué. Eh, Bueno, lo vamos a ver así. Entonces, vamos a primero hablar un poco de la idea de este seminario. Es más que nada orientado a estudiantes que posiblemente estén a mediados de su nivel bachiller o licenciatura, como le llamamos aquí en México, estudios de universidad y que piensen en estudiar un posgrado. Hoy en día pues ocurre mucho que se puede uno decidir por trabajar en el sector privado y ahí también puede haber un ambiente de investigación en donde se utilizan toda esta multidisciplina que tiene que ver con el uso de varios recursos de cómputo, redes neuronales, análisis de datos y demás, que es lo que se está haciendo muy popular e inclusive el hecho de que una persona puede estar trabajando desde su casa prácticamente y estar haciendo un análisis muy importante, digamos, ¿no? Entonces todas esas cosas son o están pues caracterizando el quehacer científico o también en el sector privado hoy en día. Y creo que muchos de los orígenes de eso tienen que ver con cómo se empieza a hacer, por ejemplo, física de altas energías, eh, más o menos, digamos, desde el punto en que empieza a operar el acelerador Tevatron que está en el Fermilab en Chicago y después hay un cambio de la comunidad hacia el CERN con la operación del gran acelerador de hadrones y entonces como ya tenemos muchos datos que se están recolectando, pues entonces empieza a surgir la necesidad de que en lugar de que la gente viaje al laboratorio, necesitamos personas que se conecten, así como estamos ahorita a una junta remotamente y se puedan tener muchas discusiones y que el análisis pudiera ser remoto también y que los datos se puedan poner en alguna base de datos, ¿no? Entonces, les quiero dejar un punto de vista para que vean ese contexto. Eh, Primeramente, introduzco a Sonora. Aquí, bueno, tengo entendido que había otro estudiante de Perú que vino hace como un año, tengo entendido, y me tocó a mí conocer ahora a Alessio, que está en uno de mis cursos, eh, y entonces me hace la invitación. Eh, para quienes hayan escuchado de Sonora, pues es un lugar muy, pues con características de desierto, muy caliente en el verano, en el noroeste de México, pegado
prácticamente la frontera con Estados Unidos. Eh, un lugar pues que la universidad tiene distintos proyectos y uno de ellos es la física de altas energías. Em, y bueno, bastantes cosas están en desarrollo, pero es un buen lugar para visitar en términos de el tamaño, ¿no? Del estado es bastante extenso, entonces uno puede encontrar algunas cosas en la parte norte, ya cerca de la frontera. Tenemos toda esta costa, que es prácticamente zona de, pues hay varias zonas turísticas, ¿no? Por la playa. Y luego, pues tenemos la capital, que es donde estamos ahorita, que es Hermosillo. Bien, entonces ahora les presento un poco de lo que he hecho. Alessio ya mencionó que hice un doctorado en la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. O sea, ya estamos en Europa, del otro lado. Y ahí, pues ese fue mi primer contacto con este mundo del análisis de datos, las altas energías, las colaboraciones internacionales. Antes había estudiado un poco de la física de altas energías, pero desde México lo que yo había hecho era solamente proyectos que eran teóricos, no de carácter experimental. Como les voy a platicar, la parte experimental se concibe de forma distinta ahora. No necesariamente uno va y se mete al laboratorio y hace el trabajo, aunque sí se puede hacer. Empezamos con la Universidad de Sonora, la Universidad de Nuevo México. Ahí estuve antes de irme al doctorado a la Universidad de Birmingham. Ahí estuve 4 años, como indica aquí, del 2011 al 2016. Ahí prácticamente recibí mi entrenamiento para trabajar en esta área. Y posteriormente hice una conexión con México a través del Centro de Estudios Avanzados, que tiene colaboraciones fuertes con el CERN, con sus experimentos, y entonces fue relativamente natural trabajar ahí un tiempo haciendo lo mismo, física de altas energías. Nada más que México no tiene una colaboración formal con Atlas, que era el experimento donde yo estaba en ese momento, y entonces tuve que cambiarme al CMS. Entonces, un experimento de esta magnitud es una infraestructura muy grande, como les voy a mencionar, de personas, de países. Entonces, simplemente mm, pertenecer a una colaboración es tomar varias decisiones en torno a en qué juntas voy a participar, porque hay decenas de juntas diarias, entonces uno no puede estar en todas. eh, es parte de lo que uno tiene que acostumbrarse, ¿no? Aquí pues hay unas fotos, estoy aquí, a ver, vamos a ver, hay una pregunta aquí. Ajá, sí. Aquí este es el CMS, ¿no? Aquí es cuando ya la Universidad de Sonora se une al experimento CMS y entonces aquí estoy en el CERN, en donde pues nos habilitaron para estar ahí es una tiempo en que el detector se abre para hacerles actualizaciones, ¿no? Aquí también estoy en CERN, pero esto es una estatua, ¿no? Que fue donada a una de las plazas que hay en el CERN, que seguramente alguno de ustedes ha escuchado la Chiva, que es esta diosa que está esta estatua en una de las plazas eh, que está cerca del edificio principal, ¿no? De CERN, o del CMS más bien. Eh, bien, también se han hecho algunas colaboraciones con la Universidad de Kansas recientemente por la cuestión de que hay una relación entre la física de partículas y la física médica. Como vamos a ver, el uso, por ejemplo, de simulación de Monte Carlo es algo que inicia mayormente en la parte de física de altas energías
y este tipo de simulación está entrando fuertemente ahora a lo que es la física médica para estudios de dosimetría, de planeación de terapias y demás, ¿no? Bueno, entonces de eso les voy a platicar un poco. En Universidad de Sonora pues hacemos eventos por ejemplo, este año hemos hecho estos tres eventos, ¿no? Que es un taller de física médica y física de altas energías. Eh, Igual si les interesa ver los contenidos pueden ingresar aquí, les pongo los enlaces. Está la física de dos masterclasses, que estos son más dirigidos a estudiantes de nivel medio, superior, preparatoria, para hacer un masterclass de física de altas energías y otro que es de radioterapia, donde utilizamos simulaciones sencillas con las que puedan los estudiantes interactuar. En ocasiones nos acompañan otras instituciones de Latinoamérica también, de Estados Unidos y de Europa, que se conectan de forma remota, ¿no? Entonces aquí podemos ver que nosotros ya se hizo una tradición como desde 2017 más o menos. em, y Usualmente también aprovechamos para tomamos ventaja para ir a otros laboratorios de la universidad y poder hacer, por ejemplo, mostrar a los estudiantes el uso de cámaras infrarrojas, el análisis de las imágenes con uso de redes neuronales y demás. Entonces, son eventos que hacemos para hacer divulgación científica, más que nada estudiantes que están por ingresar a la universidad. Bien, ahora en el caso de la Universidad de Sonora está el experimento CMS. Para esto, ahorita les voy a mencionar lo que yo encontré de Perú, pero en el caso de Sonora, aquí, por ejemplo, en este experimento había ya cuatro instituciones cuando yo ingreso aquí a la Universidad de Sonora que participaban en CMS. Entonces, para esto tiene uno que poner una solicitud en el CERN para ingresar a un experimento, que en este caso es el CMS. Entonces se ponen ciertos requerimientos como que existan personas especializadas trabajando en la universidad que tengan experiencia con el CERN. Este, Se pide que anualmente haya actividad por parte de estudiantes de doctorado, licenciatura, maestría. eh, entonces, desde que están en sus estudios superiores, ya pueden hacer estudios en el CERN, si se cuenta con esta membresía. Y también se pide un pago único que se hace al inicio por parte de la institución para mostrar un tipo de compromiso, y eso es lo que básicamente determina el inicio a la colaboración, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el que era nuestro rector de la universidad en aquel momento, firmando el acuerdo en el CERN allá en Ginebra. Y a raíz de ese acuerdo, pongo aquí algunos de mis estudiantes. De hecho, uno de ellos es de Venezuela. Yo creo que en unas 2 semanas más, o algo más o menos en ese orden de tiempo, él estaría adquiriendo su grado de doctor, ¿no? Él llegó como un estudiante que ingresó a maestría, y entonces pues es un ejemplo de alguien que viene del extranjero, recibió su formación aquí, trabajó con el CERN desde Sonora. Le tocó estar algunas veces en Europa, y bueno, ahora va a concluir, y de hecho él acaba de conseguir su estancia postdoctoral en Hungría. Entonces, pues es un gran ejemplo de alguien que vino, inició prácticamente a entrenarse en altas energías. Y así tenemos otros estudiantes que se han presentado.
Obviamente la mayoría son mexicanos porque pues estamos eh, por la ubicación, pero estamos abiertos a la recepción de estudiantes de otras partes. Y bueno, en el departamento hay mucha componente de Latinoamérica, especialmente hay muchos estudiantes de Colombia eh, y pues de Perú, pues todavía he visto pocos. Y bueno, en relación con la colaboración, una de las preguntas o más bien preocupaciones es la participación balanceada en términos de género, ¿no? Entonces, aquí ven la participación, los niveles de participación de la mujer es del orden de 18 para personas que ya son investigadores, 18%, estudiantes de doctorado 26%, ingenieros 14% y estudiantes que son licenciatura o nivel carrera es 29%. Pueden ver que la colaboración consiste, esta es quizá la colaboración más grande del CERN, tiene alrededor de 2.000, arriba de 2.000 investigadores, del orden de unos 1.100 estudiantes de doctorado y del orden de 1.200 estudiantes que no son de doctorado, pero pueden ser eh, nivel superior o maestría de posgrado. También necesitamos ingenieros técnicos, que más o menos en un orden serían otros 1.200 personas, y el personal administrativo. En el caso de América Latina, pues tenemos Brasil, que yo creo que es el principal colaborador con el CERN. Inclusive tiene una membresía asociada que no tiene nadie en Latinoamérica. Y creo que Chile está buscando eso también. Y ahorita les voy a mostrar qué instituciones participan. Tenemos Colombia, Ecuador también. Y Perú también participa, pero no en el CMS. Estos son los que participan en CMS. Perú participa en otro detector, ¿no? Entonces, nosotros nos unimos como universidad desde febrero del 2018. Esto es una membresía completa porque también puede ser una membresía full o asociada. Entonces depende de, por ejemplo, si hay una persona nada más en la universidad que se va a encargar de la colaboración, se puede poner asociada, se puede hacer la misma investigación, pero los requerimientos que pueda solicitar el laboratorio no son tan altos, ¿no? Porque para una persona puede ser complicado. Y aquí nos vamos a en México, por ejemplo, para que tengan una idea, estos son los institutos que colaboran con el CERN. Tenemos del orden de 9 instituciones. Ah, ah, Podemos ver que, por ejemplo, el Sinvestav tiene colaboración con ALICE y el CMS. Tenemos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tiene ALICE y CMS también. Aquí estamos nosotros con el CMS. Y luego hay experimentos que son, que no están dentro del gran acelerador de hadrones. Por ejemplo, este es un experimento de blanco fijo, que es el NA62, NA62, donde participan dos universidades en San Luis Potosí y Guanajuato, ¿no? Son dos estados de aquí. Y la UNAM participa en este experimento del espacio, que es la colocación de detectores en satélites, y entonces es AMS. Pues es una comunidad que ha ido creciendo, pero pues aún no es tan grande, digámoslo así. Se necesita aún más colaboración. Más o menos estos son los números de investigadores involucrados y estudiantes en este momento, ¿no? Bien, voy a pasar a la siguiente. Aquí en el caso de Perú, tenemos la colaboración con ALICE, hay colaboraciones latinoamericanas, institutos latinoamericanos en el CERN, como estos que aparecen aquí, estos proyectos Helen, ELA, ELA2. Y en el caso de la Universidad Católica
La Pontificia Universidad Católica de Perú logra unirse a ALICE desde 2010, o sea, lleva ya bastante tiempo con ALICE, que es un experimento grande del LHC. Y entonces creo que es posiblemente la única institución que logré verificar aquí. Por ejemplo, aquí pueden ver a nivel América Latina los países que están y sus instituciones. Entonces, en el caso de Perú, veo que está esa institución. Pueden ver aquí que el número de usuarios de América Latina quizá tuvo un declive por el caso de la pandemia, pero ahorita está recobrando fuerza otra vez. Más o menos se calculan como que hay del orden de 300 usuarios en el CERN. Usuarios significa que no necesitan, pueden estar o pueden no estar en el laboratorio, y hay un sistema de cómputo al que se puede unir, ah, al que se puede unir uno a través de su laptop o de su computadora en casa o oficina y trabajar en los sistemas basados en Unix, que son estas terminales en donde uno se conecta de forma remota y ya está trabajando en otra computadora ubicada en Europa, por ejemplo, o en otro país. Entonces, dentro de esos sistemas se tiene aquí pues el número de que alrededor de 317 en toda América Latina son los que utilizan o participan o se conectan a ese sistema del ser, digamos. No son tantos para ser todo Latinoamérica, ¿no? Y en el caso de a nivel mundial, se tienen del orden de 12.726, a como lo indica esta gráfica. Eh, Aquí a nivel Perú, en principio, por ejemplo, México tiene 68 usuarios. En Perú hay 3, según estos datos. Si son 3, me imagino que ustedes deben de saber quiénes son, ¿no? Porque, pues, es, bien. Ok. am, entonces deben de crecer un poco más las colaboraciones. Como les había comentado, Brasil y Chile son los que están ahorita con un poquito más eh, fuertes en términos de los convenios que tienen con CERN, a pesar de que México tiene un poco más de participación que Chile, pero Chile ya está haciendo no acuerdos con experimentos, sino con el CERN propiamente, ¿no? Bueno, una universidad generalmente tiene que tener una participación técnica porque uno quiere hacer investigación de física, pero además de la parte que puede ser económica, que esa se resuelve a nivel país, no se resuelve por institución, viene la parte técnica. Esto es, si uno hace investigación, tiene que cumplir con un cierto tareas técnicas que tienen que realizar los investigadores que están en dicho instituto, que básicamente es cumplir con el monitoreo de algún sistema del detector o experimento al que se está participando. En el caso de la Universidad de Sonora, participamos en lo que se llama el sistema de luminosidad, que es BRIL. Este sistema está encargado de medir la información que se acumula en las colisiones de partículas. Entonces, para este fin hay bastantes sistemas que se pueden utilizar, siendo quizá el más efectivo o de los más efectivos este calorímetro que está aquí enfrente, le llaman el Hadronic Forward, que es este HF. Quizá también tiene que ver por su ubicación y varios otros factores, pero en realidad todos los que están indicados aquí son calorímetros que se utilizan y que básicamente su función es diferenciar si yo tengo un haz de partículas activo
en una dirección y un haz de partículas activo en otra dirección y si estos se están cruzando. Cuando hay evidencia de cruce, pues uno pudiera apagar el acelerador y no tener nada y uno revisa qué pasa con esos detectores porque está llegando radiación cósmica y demás, ¿no? Y después se prende el acelerador y se vuelve a revisar los detectores y uno nota una diferencia. Esa diferencia es que hay una evidencia de que hay cruces de protones o el sistema que se esté colisionando en ese momento. No les voy a hablar un poco, no les voy a hablar de simulación en esta ocasión, pero bueno, eso es lo que hacemos. También uno puede publicar eh, acerca del trabajo técnico, porque es, por ejemplo, la luminosidad es un parámetro que se utiliza en todas las mediciones que se hacen por los experimentos del LHC. Entonces, se tiene que hacer para poder calcular la cantidad de datos que se recabó, que se acumuló en una cierta corrida específica. Bien, aquí tenemos el Gran Acelerador de Hadrones, LHC, como se llama, ya deben de haber escuchado ustedes de él. Hay, por ejemplo, 4 experimentos principales. Les mencioné ahorita que México participa en CMS, ALICE, Perú participa en ALICE. Atlas tiene bastante participación europea, CMS tiene bastante participación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Atlas vemos bastantes institutos o dominantes en Italia y en Inglaterra, por ejemplo, y en CMS vemos muchos institutos de Estados Unidos. Aquí entra México también, Colombia, como les mencioné también Ecuador, Brasil, ¿no? Y realmente esto que estoy mencionando son estudiantes o institutos que están basados, o institutos específicos de esos países, pero la realidad es que seguramente ahorita hay alguien de Perú que está haciendo un posgrado en Europa y que pudiera estar trabajando en LHCb. Y eso también puede estar pasando, ¿no? Entonces eso no lo estoy contando ahorita, así como cuando yo era estudiante de doctorado trabajaba con Atlas y no significa que México formalmente trabaje con Atlas, era mi caso aislado por estar estudiando él. Entonces, ¿qué hacemos en el LHC? Pues se aceleran mayormente protones. El protón es un estado compuesto de partículas, es un sistema muy complejo que hasta estos tiempos no se termina de entender el simple eh, estado del protón. Les voy a hablar de algunas cosas también. Eh, la idea es entonces acelerar protones a lo largo de esta circunferencia de 27 kilómetros a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Entonces, en estos puntos de colisión se colocan experimentos que son detectores especializados que son capaces de sondear estos cruces a muy alta frecuencia y entonces pueden recolectar, acumular la información que, que se genera en esos cruces, ¿no? Al final de cuentas, el objetivo es encontrar rasgos, señales, eh, características de interacciones fundamentales que nosotros ya tenemos preparadas en la teoría de física fundamental y necesitamos encontrar una evidencia de que estas ocurren aquí. Para una vez que las tenemos, entonces empezamos a estudiar cuáles podrían ser los límites de nuestras teorías, intentamos buscar el origen de interacciones que no hayamos considerado antes en la teoría. Y bueno, es muy amplio lo que se puede hacer aquí, ¿no? El sistema del LHC es algo complejo porque antes tenía este Super Proton Synchrotron Collider, que es el SPS que está aquí.
y este era antes el acelerador principal del CERN. Entonces, si nos vemos hace un poco más de 30 años, pues este era aquí era el acelerador que decían, ese es el gigante de la física, el acelerador más poderoso, y después ahora se convierte en el inyector del LHC, y ahora se está planeando el FCC, que es el Future Circular Collider, que sería como 100 kilómetros de circunferencia, y del cual el LHC sería su inyector, ¿no? Entonces todo va en secuencia. Si nos vamos todavía más atrás, pues de SPS nos vamos a otro círculo que está aquí, que es el PS, que era en su momento también el atractivo, el proton síncrotron. Y si nos vamos más atrás, aquí hay otro que ya no se ve muy bien, que es el booster, que es un sistema que hace una preparación de los haces de partículas. Y si nos vamos más atrás, va a haber un acelerador lineal, que es donde inicia la secuencia de aceleración. Aquí ya estamos en la zona del CERN, que está localizado en Ginebra. Esto se le llama punto uno, y el punto 5 es donde está CMS, ¿no? Entonces, si uno llega aquí al CERN, pues está prácticamente justo en la frontera entre Francia y Suiza. Y para uno ir a CMS, pues tiene que tomar un carro o un camión para alcanzar a llegar allá, ¿no? Alice está del lado de Francia, LHCb está del lado de Suiza, ¿no? Entonces es una zona muy internacional, eh, que prácticamente, pues sí, es un ambiente único debido a los aspectos que estoy mencionando. Eh, y bueno, la aceleración es una cosa y la física de partículas es otra cosa, que están diferenciados, ¿no? Porque hay gente, investigadores que se dedican únicamente a lo que está en el acelerador. ¿Cómo puedo manipular a los protones para que estos colisionen o interactúen o se crucen de una manera más efectiva? Y hay personas que se dedican solamente a esa tarea, y hay otras personas que en lugar de ver el acelerador, se centran más en lo que pasa en alguno de los experimentos específicos. Bien, aquí vemos más o menos cómo se ve en las colisiones. Tenemos primeramente algo importante que vemos aquí, tiene que ver con lo que le llaman los grupos o bunches, les llaman en inglés, de protones. Tenemos del orden de unos 10 a la 11 protones en cada uno de estos cúmulos que vemos aquí. Y eso es realmente lo que estamos acelerando, ¿no? No es que agarremos un protón y ese protón esté dando vueltas solo alrededor del LHC, sino es un cúmulo de 10 a la 11. Estos cúmulos o bonches están separados del orden de 25 nanosegundos de distancia. Entonces están horas y horas dando vueltas en dirección opuesta. Tenemos dos canales, que así lo podemos ver, y en el punto de colisión, esos 10 a la 11 protones se encuentran con otro sistema de 10 a la 11 protones, y en algunas ocasiones no pasa nada. Simplemente se cruzan y no ocurre nada, pero en algunas ocasiones un solo protón se encuentra con otro, y como lo mencioné antes, son partículas compuestas, entonces los componentes de cada protón generan una interacción como esta, y entonces todas las partículas que se generan a raíz de esa interacción eh, se detienen por medio de estos detectores especializados. La forma en la que se da esa interacción de los productos nos dice información de la interacción que tomó lugar. Si tomamos es como tomar una foto, ¿no? Entonces, si tomamos varias fotos, podemos sacar inferencias más fuertes de lo que estamos viendo, ¿no? Porque todas las interacciones están ocurriendo al mismo tiempo, entonces hay quien va a tener interés en alguna, alguien va a tener interés en otra, ¿no? Entonces, es cuestión de hacer un filtrado correcto de los eventos que queremos ver.
Aquí les pongo, efectivamente, aquí está el punto de interacción. Tenemos sistemas de detección, por ejemplo, este es el espectrómetro de muones. Los muones que se generan en el centro viajan, son muy penetrantes. Aquí hay un campo magnético, este es el detector Atlas, y llegan y chocan contra este disco, que básicamente los muones en principio serían las únicas partículas que pudieran llegar hasta este punto, ¿no? Entonces, si se ve una señal ahí y se confirma mediante un proceso de interpolación con otras señales internas, se confirma que se tiene un muón, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay otros sistemas en la parte más cercana al haz también que tienen que detectar señales específicas, ¿no? Muy bien, hay otra cosa que le llamamos el colisionador de alta luminosidad o High Luminosity LHC, que le llaman. Este es un sistema que es lo que, para lo cual fue construido el LHC realmente. Entonces, aquí se van a ajustar las tecnologías de imanes, sistemas que hacen enfoque. Por ejemplo, aquí pueden ver que esos 10 a la 11 protones que les mencioné, aquí se están representando mediante este diagrama. Y entonces, estos se manipulan, o sea, se puede hacer como se puede comprimir, se pueden alargar, de tal suerte que cuando llegan al punto de colisión, este bunch de protones adquiere el ancho, o sea, es muy largo, pero puede tener o sea, del orden de unos 15 centímetros, por ejemplo, pero puede tener el ancho de un cabello, o hasta puede ir del orden de micras por 10 a la menos 6 metros, para hacer que la interacción entre dos de ellos se incremente y entonces el acercamiento entre dos protones pudiera ser más posible. Por ejemplo, aquí en esta caricatura ven, están representando un protón y este sería otro. Como les digo antes, el protón es algo muy complejo porque aquí podemos encontrar, inicialmente lo percibimos como un estado de tres quarks, pero a medida que aceleramos el protón, este va cambiando la estructura. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues un acercamiento entre dos protones, digamos que haya ocurrido, puede generar una interacción específica entre dos partículas fundamentales, ¿no? Muy bien, aquí vemos un poco del timeline, ahorita estamos en 2024, entonces estamos en medio de algo que se conoce como el RON 3. El LHC en principio fue diseñado para correr con colisiones de 14 teraelectronvolts. Si se fijan, aquí no lo hemos alcanzado. Es complicado acelerar protones. En algún momento estuvimos hablando aquí en México, de hecho me tocó presentarlo a mí al director de operación del LHC y nos comentaba de que hay una gran cantidad de dificultades para lograr colisionar a 14 teraelectronvolts. Entonces, si se fijan, todo el RON 3 por lo pronto no va a subir a esa energía. Eh, Después, aquí es la parte en 2026 que inicia el High Luminosity LAC. Aquí pueden ver el símbolo, que en principio sería más o menos a las mismas energías, pero en este caso se puede subir la luminosidad del orden de 5 a 7 veces más que lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque se va a tener la capacidad de enfocar los haces de forma distinta, y entonces en los puntos de colisión, la frecuencia que se va a tener de producción de interacciones diversas va a ser más alta. Entonces, eso va a tomar instalar desde 2026 hasta 2030. O sea, estamos hablando de 4 años que va a estar detenido el LHC desde 2026. Y eso va, en principio, generar la posibilidad de que ahora sí se pudiera descubrir alguna señal nueva de física, ¿no? Bueno,
No les voy a hablar, no tengo tanto tiempo de hablar del CMS, pero como lo describí ahora, es un sistema muy complejo, tiene varios detectores, subsistemas que empiezan desde la parte central, donde ocurre el cruce de protones, y todas las partículas que se generan deben de ser recolectadas por calorímetros electromagnético, calorímetro hadrónico. Aquí tenemos un solenoide, que es un electroimán muy fuerte. Aquí les ponen del orden de 3,8 teslas. Este es el sistema de espectrómetro de muones, ¿no? Entonces, cada partícula va a tener su propia señal, su propia firma característica que vamos a usar para identificar, filtrar eventos o generar una muestra de datos que algún estudiante de doctorado, algún estudiante de maestría o inclusive de licenciatura podría estudiar. Si él hace el filtrado correcto, entonces ya es cuestión de pasar los eventos a su computadora y estudiarlos desde ahí, ¿no? Eh, Ok, bueno, como les digo, cada partícula va a dejar su firma. Por ejemplo, en el caso de tener un fotón, por ejemplo, el fotón no va a dejar una señal en el imán, en el campo magnético que tenemos en la parte central, porque un fotón no está cargado. Entonces el fotón que está aquí va a salir, no se va a desviar, por eso sale recto, pero se va a depositar en el calorímetro electromagnético. Entonces, si vemos una señal de nada y algo en el calorímetro electromagnético, pues decimos es un fotón. Si vemos que sí se curva la partícula, como en el caso de este que sería un electrón, el rojo, este sí se desvía por el campo magnético y al igual que el fotón, deposita toda su energía en el calorímetro. Entonces, si tenemos un sí, sí, hay una gran posibilidad de que sea un, un electrón. Si tenemos una partícula que tiene las tres señales, desviación en campo magnético, interactúa con el calorímetro electromagnético y se deposita en otro calorímetro que le llaman calorímetro hadrónico, que básicamente es para partículas que experimentan la interacción fuerte. Entonces, pues ahí ya podemos sospechar de que hay presencia de otras partículas como puede ser estos hadrones cargados, que pueden ser protones de baja energía, pueden ser piones, mayormente piones es un mesón, es un estado de quarks que es en principio muy ligero y que sería sencillo de producir. Aquí tenemos el símbolo, ¿no? Del pion más, por ejemplo, que es un estado de quark U y D. Bueno, entonces cada uno tiene sus propias características. Ya en un display que se ve más atractivo se pueden ver así. Por ejemplo, aquí tenemos la representación de dos fotones, cuatro muones. Aquí se ve que salen desde el centro del detector y interactúan con esa parte externa que les mencioné, que es el calorímetro, perdón, el espectrómetro de muones. Muy bien. La imagen se ve de esta manera. Tenemos, como les dije, tienen 25 nanosegundos de separación entre bonches. Eh, lo ideal sería alcanzar protones que tienen una energía de 7 teraelectronvolts, que sería 7 por 10 a la 12 electronvolts. Uno de los problemas es que los bonches se cruzan en el punto de interacción con una frecuencia del orden de 40 millones de veces. Es lo que le llaman frecuencia de Scouting o frecuencia de 40 megahertz. Entonces, no tenemos la capacidad ahorita técnica para analizar eh, todo lo que se genera a esa frecuencia. Entonces, no sé, algunos de ustedes han de haber escuchado que se genera un sistema de trigger. El trigger es un sistema inicial que está fijo y que genera colecciones de datos interesantes de distinto tipo. Entonces, es como si hubiera un catálogo que se va guardando en automático y lo demás lo estamos dejando pasar, no lo estamos guardando, ¿no? Entonces, cuando uno va a estudiar, se fija en los triggers que guardaron cierta información y ahí es donde inicia un análisis de física. Básicamente lo que uno está haciendo al hacer una selección está bajando la frecuencia
hasta que termina con un análisis de muy pocos eventos y es ahí donde uno empieza a buscar algún proceso en específico que no se haya descubierto o puede ser que sí se haya descubierto, pero no con alta precisión y entonces alguien está queriendo repetir alguna medición, ¿no? Muy bien. En el 2024 se tiene el récord este año de mayor cantidad de datos que se recolectaron. Aquí utilizamos esta cantidad que le llaman el femtoban inverso. Bueno, aquí no aparece a la -1, pero debe ser a la -1. Y de tal suerte que al multiplicarlo por la sección eficaz que viene de la teoría del modelo estándar, entonces nos da una predicción de cuántos eventos dar de cualquier interacción que en principio estuviera incluida en el modelo estándar de física de partículas, ¿no? En total, desde que inició la operación el LHC, tenemos, eh, bueno, aquí tenemos desde 2011 más o menos se pone la cantidad, entonces son como 360 inverse femtobans que se han tomado. Aquí se ve el tiempo desde el 2011 hasta el 2024 y aquí pueden ver que el 2024 es el que está más alto. Esto, si se fijan, 2023 iba también a la alta, pero hubo un accidente, alguien ha de haber visto en las noticias, un fallo en uno de los sistemas y rotundamente ahí se detuvo. Pero aquí se desperdició un tiempo muy valioso porque se pudo haber tenido una cantidad comparable a la que tenemos en 2024. Ahora se ha terminado el proceso de 2024 y estamos colisionando núcleos de plomo. Entonces aquí lo que hacemos es quitar todos los electrones del átomo de plomo y lo dejamos completamente ionizado. Y entonces se acelera a una energía de 5,36 teraelectronvolts y se hacen colisiones de frente de núcleos de plomo, ¿no? Otras veces se ha colisionado xenón con xenón o oro con oro. Y para el próximo año hay la posibilidad de tener colisiones de oxígeno con oxígeno. Otra de las aplicaciones, otra de los sistemas de colisión que hemos utilizado aquí también para estudios de estudiantes es colisionar un protón contra todo un núcleo de plomo. Es lo que le llamamos configuración protón-plomo. La mayor energía que se ha alcanzado en esa configuración es 8,16 teraelectronvolts. Muy bien. Otro de los problemas que ocurren aquí es el concepto del pileup. Este es un fenómeno que ocurre. Yo les dije que cada grupo de protones tiene el orden de 10 a la 11 y entonces cuando los cruzamos entre ellos, puede ser que en ese cruce interactuaron más de un protón. Y ahorita, según lo que se está reportando en 2024 estamos teniendo en promedio 57 colisiones de protones simultáneas cuando cruzamos solo un grupo de protones. Y ese es un problema, porque si se fijan, en 2011-2012 cuando se descubrió el bosón de Higgs, por ejemplo, esta cantidad estaba del orden de, a lo más, bueno, estaba del orden de 20 en promedio. Entonces era fácil, no era tan difícil lidiar con este fenómeno, este efecto, pero ahora sí. Entonces el análisis se vuelve más complicado porque tenemos que distinguir entre cada una de esas colisiones de protón. Aquí los pueden ver con un color diferente, ¿no? Y cada vez que ustedes suban la energía, pues se va a ir incrementando el nivel de pilot. Muy bien. Ok, bueno, aquí no les voy a hablar mucho de los sistemas de cómputo. Cada institución puede contribuir con un sistema de cómputo que pertenece a una red mundial que como un todo se conoce como este WLSG y depende de los recursos con los que se cuente de supercómputo, puede un instituto tener lo que le llaman un Tier 1, Tier 2 o hay otra que le llaman Tier 3, ¿no?
para llegar a un Tier 2 es realmente complicado. Usualmente, por ejemplo, en instituciones de América Latina, lo que más se ve es el acceso a un Tier 3, por ejemplo, ¿no? A mí, en el caso de nosotros, tenemos también un convenio con Fermilab. Entonces, ellos nos permiten utilizar este FNAL, que es un clúster que ellos tienen y que está conectado con CERN, y mediante este convenio los estudiantes aquí pueden conectarse y utilizarlo, ¿no? Este es otro que tienen en Inglaterra, que es el Rutherford Appleton. Es un laboratorio y también me ha tocado usarlo, pero cuando estaba estudiante, ¿no? Muy bien, bueno, quizá nos acercamos al final. Aquí, pues es mucho lo que se puede llegar a decir de esta área. Quisiera comentar que es muy complicado. eh, cómo se hace la investigación ahora. Entonces tenemos que segmentar entre la teoría y el experimento, pero ya no es suficiente con separarlos, porque uno no puede, por ejemplo, imagínense que ustedes, no sé si ubiquen a el físico que está aquí, que es Nima Arkani Hamed. Él está en Princeton y es uno de los físicos teóricos más prominentes, digamos, de los tiempos actuales, y tiene mucha vínculo con el CERN. Él es director del Centro Internacional de Física de Altas Energías, que está en China, ¿no? Y entonces lo pongo de ejemplo porque uno puede hacer su teoría. Si se fijan, aquí en su escritorio no hay ninguna computadora, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes llegan a que ustedes tienen una propuesta de un nuevo modelo, de una nueva simetría que van a introducir en la física fundamental, en el modelo estándar. Pero ¿cómo van ustedes a saber si eso es cierto o no? Si tiene correspondencia con la realidad. Pues en ese momento no lo pueden hacer. De la misma manera, estamos en el otro extremo del experimento, que están los físicos que están tomando los datos de colisiones en el LHC. Entonces, lo que van a ver son distribuciones de señales y de masas invariantes y de partículas que están identificando, pero el sentido de lo que están viendo, ¿cómo lo pueden lograr? Bueno, pues hay un enlace aquí que le llamamos la fenomenología, que básicamente esto es una componente de la ciencia actual, y les digo que se está pareciendo un poco a lo que está pasando también en la parte médica, ¿no? Porque está entrando también la fenomenología, que es básicamente el conocimiento que nosotros tenemos en teoría hoy en día es estocástico, tiene naturaleza cuántica, y entonces tenemos que meterlo en una simulación que tenga esas características, y bueno, les llamamos simulaciones de Monte Carlo. La simulación contiene toda la información de la teoría, y esta manera estocástica de presentarse, ya cuando uno tiene la simulación, es compatible con cómo los datos llegan al experimental. Entonces el experimental tiene que recibir los datos simulados que representan a la teoría, y tienen que recibir los datos. Aquí, por ejemplo, pueden ver dos análisis. Este es el caso del bosón de Higgs, por ejemplo. El bosón de Higgs o los eventos de Higgs están en rojo, pero si nosotros no hubiéramos tenido el Monte Carlo, que es estos colores azul, verde y el mismo rojo, todo es simulado. Lo único que no es simulado son los puntos negros. Y lo que nos está diciendo la distribución es que el conocimiento que está en ese Monte Carlo, en esa simulación, corresponde con los datos. Entonces tenemos que entender esos datos, interpretarlos, y estos se deben de ver perfectamente en correspondencia con nuestro Monte Carlo, nuestra simulación, que, bueno, para los que hayan trabajado con eso, saben que es extremadamente complicado. Muy bien. El caso del protón es algo muy complejo. No voy a tener ahorita tanto tiempo de comentarlo. Nada más mencionar que si ustedes, por ejemplo, tuvieran eh, entre más, la visión original es tener un sistema de quarks, y a medida que vamos elevando la energía, pues este se va saturando
de los que le llamamos gluones. La componente gluónica se va aumentando de tal suerte que a energías del LHC lo más probable que ocurre es una interacción gluón-gluón porque está lleno de protones, de gluones, perdón, el protón, ¿no? Antes no era así. Si nos vamos a experimentos de más baja energía, a lo mejor nos encontrábamos un sistema como este intermedio, en donde teníamos una interacción quark contra quark, más comúnmente, ¿no? Entonces, esto es una característica de los dispositivos con los que contamos actualmente. Voy a pasarme estas diapositivas nomás para explicarles que hay un sistema que yo puedo tener en donde, a ver. Yo tengo simuladores aquí que pueden ser, hay varios que simulan la física a nivel fundamental. Y algunos de ustedes han de haber escuchado de Gent 4, que es básicamente un simulador de respuesta de detectores de distintas simetrías y demás, ¿no? Si nosotros integramos esto, tenemos datos simulados completos que son compatibles con datos reales que vienen de los experimentos. Entonces, aquí es donde hacemos el análisis de datos. Hacemos la comparativa, aquí vemos comparativas entre simulación y datos. Uno puede inferir si los datos se pegan más a un parámetro que estamos moviéndole aquí a la simulación o a otro parámetro. Para eso queremos hacer análisis. Bueno, pues una de las cosas ya para terminar aquí es que ustedes tienen un sistema similar ahora con la introducción del Monte Carlo a la parte médica. De hecho, aquí también se utiliza Gen 4. Hay facilitadores que se pueden utilizar, como este que es el Topaz Envío. Por ahí tenemos un proyecto, por ejemplo, con Alessio, que estamos trabajando. Eh, bueno, aquí también tenemos datos en los laboratorios. No son laboratorios de tan alta energía, pero sí que te pueden producir rayos gamma, por ejemplo, que te pueden producir rayos X, que te pueden producir electrones o incluso protones para terapias que son como del orden de 200 megaelectronvolts, no sé. Y entonces se pueden hacer estudios también igual. eh, Se tienen, por ejemplo, estos fantomas que se pueden irradiar y hacer estudios de dosimetría, invasividad de la radiación, estudio de radicales libres, estudio de efectos en las células, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero, a que gran parte de lo que antes se veía solo en altas energías está entrando a esta área de física médica. Finalmente, lo que puedo mencionar en términos de la física de partículas es que, pues, hasta hoy, todas las predicciones que tenemos de nuestra teoría fundamental, que es el modelo estándar, se han mantenido en correspondencia con las observaciones experimentales. Esto es algo muy inquietante porque, por una parte, es sorprendente que el modelo estándar haya aguantado tanto, sea tan preciso, sea tan fuerte para describir todas y cada una de las mediciones que se han hecho desde el 2011. Pero bueno, el modelo estándar se compone de varias piezas, eh, que si ya lo vemos, pues a veces se conoce como un armado de tipo ad hoc, porque se ponen diversas componentes que a veces a primera vista podrían no tener mucho sentido. Inclusive hay datos experimentales que tunean o que ajustan el modelo estándar y lo hacen funcionar mejor. Entonces, pero la realidad es que sí describe los datos en ese nivel de experimentos. Entonces, bueno, esa es una incógnita. ¿Por qué es una incógnita? Porque a pesar de que sí describe lo que sucede en el LHC, se sabe que hay bastantes problemas ahora que no puede explicar el modelo estándar. Por ejemplo, si ustedes miran al espacio exterior, casi no observan antimateria. Entonces, si no observan antimateria, la pregunta es ¿dónde está la antimateria? Tenemos una predicción de que debería de estar produciéndose en cantidades
prácticamente iguales, ¿no? Entonces es una invarianza de la materia bariónica que le llaman. Otra de las preguntas es por qué, bueno, voy a brincar acá, es porque, ¿qué es dónde está la componente de energía oscura? Nosotros sabemos que el universo se está expandiendo y sabemos que para que algo se acelere necesitamos aplicarle un trabajo. Y la pregunta es, ¿dónde sale ese trabajo? ¿Quién está aplicando esa energía? Bueno, eso le llamamos energía oscura, pero no está dentro de la cobertura del modelo estándar. Materia oscura, vemos partículas, cúmulos de materia que están oscilando eh, alrededor de cúmulos de materia que son extremadamente grandes en el espacio exterior. Y si nosotros utilizando las ecuaciones de gravitación, y calculando la masa que nosotros tenemos en la parte interna de esas órbitas, no nos es posible justificar la manera en la que está ocurriendo el movimiento eh, de esos cuerpos, ¿no? Que están orbitando a tal cúmulo tal cúmulo de estas masas tan grandes, ¿no? Entonces decimos que debería de haber algo que está ejerciendo una fuerza gravitacional extra mucho más grande que la materia que nosotros podemos detectar, y eso se conoce como materia oscura, que no tiene las características de la materia que conocemos más que ser, pues tener la fuerza de gravedad, ¿no? Y que además puede interactuar en principio con la fuerza débil también. La materia que describe entonces la teoría que tenemos hasta ahorita entraría en esta fracción de 4,6%, donde el 100% pues sería en principio todo el universo. Muy bien, uno de los candidatos era la supersimetría. Sin embargo, bueno, hasta el momento ha habido solo la posibilidad de hacer exclusión, exclusión, exclusión de todas sus componentes. Es una teoría bastante elegante, pero pues realmente no se ha encontrado una señal positiva acerca de sus partículas o los componentes nuevos que entrarían y que sería la física nueva, ¿no? Muy bien, entonces voy a terminar diciendo que ahorita está en duda también si realmente se va a hacer el acelerador que les comenté anteriormente, el acelerador de 100 kilómetros, porque bueno, la pregunta ahora es si hasta el momento no se ha encontrado nueva física en el LHC, entonces, ¿qué nos asegura que se va a encontrar en FCC con más energía, 100 volts de protones, colisionar electrones, 100 kilómetros de circunferencia? Pero a lo mejor nos encontramos con una situación similar en donde hacemos bastantes pruebas y el modelo estándar sigue eh, describiendo los resultados. Y entonces nos vamos a encontrar en esa misma situación. Entonces, ahorita está eso en revisión. Tengo entendido, aquí les pongo en 2027 va a haber otra revisión de qué es lo que se va a hacer, ¿no? A lo mejor diseñar otro tipo de acelerador, otro tipo de tecnología, pensar diferente para realmente detonar que si haya física nueva. Entonces, bueno, aquí termino con mis conclusiones. Es un buen momento entonces para envolverse no solo en la teoría, pueden hacer fenomenología si les gustan las computadoras, la programación. eh, y entonces hay gente que hace publicaciones solo fenomenológicas. Pueden adherirse a algún experimento. Si tienen algún supervisor o trabajan para alguna universidad que tenga alguna membresía con algún experimento, pueden fácilmente trabajar. Aquí hemos inscrito a varios estudiantes que están muy jóvenes, ¿no? Que están a nivel licenciatura, como les digo, y ellos han analizado datos del CERN, sin estando prácticamente en una etapa antes del posgrado, ¿no?
De la misma manera, en física médica, como les mencioné, está el Monte Carlo, los recursos de cómputo y todo lo que tiene que ver con redes neuronales se puede aplicar también de manera parecida. Y pues en el caso de la física de partículas, el objetivo ahorita es tratar de ver los procesos que sean los más extraños, los más raros, los de baja incidencia, para tratar de encontrar una discrepancia con lo que predice el modelo estándar. Porque ese podría ser una fuente de gran importancia para identificar cómo se podría extender la física, que pudiera explicar los fenómenos que les comenté ahorita, como la invarianza bariónica, etcétera, que ahorita no tenemos respuesta. Entonces creo que hay bastantes estudios, pero más o menos lo principal va en esa dirección. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Murillo. ¿Alguien en el chat tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, es un poco específica. Es acerca de una gráfica que mostró del PyLab. Ok, están. Sí, pues está creo. Sí, es acerca de las colisiones, ¿no? De los protones a lo largo de los años, ¿no? Que aumentan, ¿no? Al cruzarse los haces de protones, las colisiones entre ellos va aumentando a lo largo de los años, parece, ¿no? ¿Y a qué se debe que se incrementen estas colisiones, más o menos? Sí, bueno, el LHC está cambiando todo el tiempo porque se está recibiendo colaboraciones de todo el mundo en todo momento. Es como un taller abierto. Entonces, el LHC mismo cambia. Los dipolos están mejorando. Se les cambia el material de las aleaciones que se utilizan para hacer el electroimán y demás. Entonces, el mismo sistema no es igual que como era el inicio. Entonces, tiene una capacidad mayor para enfocar, para alinear, e inclusive hubo un cambio en la forma en la que se hace una especie de golpeteo o toque, le llamamos al haz de partículas antes de que colisione para que tenga más probabilidad de colisionar. Entonces, una cosa es eso, que han cambiado las condiciones que permiten que 10 a la 11 protones se encuentren con 10 a la 11 protones y que estos 10 a la 11 protones estén muy densos, o sea, se lo pueden imaginar como si fuera un pelo que se va a traslapar con otro, pero de una manera como inclinada, digamos, ¿no? Entonces se busca la forma cada vez de que sea más probable que se encuentren. El costo es que vas a incrementar, sí, la probabilidad de que existan más colisiones, pero que no nomás haya una, sino más. Esa es una. La otra es que en este caso la energía contribuye también con el que exista una mayor probabilidad de cruces. Si uno estudia un poco la dinámica en cómo se da este squeezing o manipulación de las, lo que va a suceder es que entre más energía tenga este grupo de protones, eso está correlacionado con la probabilidad de que haya una interacción. Entonces, si se aumenta la energía, ya solo con eso se espera que existan más interacciones. Entonces, son esos dos factores. También tengo una pregunta acerca del nuevo colisionador que están planeando, diseñando para construir. Eh, Hace un tiempo vi en algunas tesis de maestría en partículas, sobre todo en la parte de física de más allá del modelo estándar. Vi que algunos comentaban acerca del ILC, Ujú. International Large Collider, pero no sé si es el mismo que el FCC, que me comentó hace rato, o es Eh, otro. Esa es la discusión que está ahorita. Esto es parte de algo que le llaman estrategia europea de la física de partículas. Es esta reunión que va a tomar en 2027. Sí, exactamente. El ILC es un acelerador lineal. En principio,
puede colisionar también aquí. Como ven, pues ponen protón, protón y electrón, electrón, o sea, electrón, positrón. Ahí él sí podría también colisionar los dos sistemas en principio, aunque estaría más orientado hacia ahí predominan más los leptones, que son los electrones, aquí predominan más los protones por su masa y entonces pierden más energía. Pero la cuestión es que ahí él sí es la competencia. Hay una opción de construir los dos. Hay una opción de construir nomás ILC o hay una opción de construir nomás FCC. El ILC pasaría por el centro del LHC, entonces hay propuestas de LC que sería más pequeño, entonces sería como una recta que no completa el LHC, luego hay otra recta más grande y luego ya una más grande, no recuerdo ahorita las longitudes en kilómetros, ¿no? Pero eh, en principio ahorita hay un edificio en el CERN de ILC. Y bueno, no sabemos si se va a construir al final, ¿no? Pero son discusiones que hay ahora debido a que, pues si el LHC tiene esta perspectiva de que no sale señas de física nueva, entonces se está pensando en cómo puedo cambiar de dirección para asegurarme, ¿no? Por ejemplo, el caso del bosón de Higgs. eh, casi era seguro que se iba a encontrar si las cosas marchaban en términos de la física que esperamos. Eh, pero si no se encontraba, entonces eso también iba a asegurar un avance científico. Entonces sabía que sí o sí en 2012, o pudo haber sido también en 2016, se iba a encontrar algo grande. Bueno, fue el bosón de Higgs. Pero el bosón de Higgs está incluido en la física del modelo estándar, entonces técnicamente no es física que va más allá del modelo estándar. Entonces, no tenemos ahorita un hallazgo de ese nivel y ese es el problema, ¿no? Por eso se está rediscutiendo esto. Y tenemos este otro centro, que es la competencia, digamos, está en China. Y aquí les pongo otra vez a Nimar Kani, que él es el director. Entonces, ellos están, en principio, también diseñando un acelerador de 100 kilómetros, que en principio sería la competencia, que estuviera en China. Y ahorita el estado es así, pues, ¿no? Ellos tienen sus reuniones, aquí también se tienen, y entre ellos también hay reuniones, ¿no? Por ejemplo, Nima le toca ir al CERN y discutir con estos comités del CERN, ¿no? Entonces, no hay una última palabra hasta el momento, pero se tendría que tener pronto, por eso se ponen esas fechas 2027, 2028, tener ya una definición de esto es lo que se va a hacer. Y se debe decidir pronto, pero no sería una sorpresa que no se decidiera construir FCC, por ejemplo. Mm. Ok, y una última pregunta por mi parte es, en adición a al LHC, al acelerador, al gran acelerador de hadrones, ¿qué otra fuente o qué otra institución o, digamos, mecanismo o herramienta da más información acerca de la física fundamental de partículas, ¿no? Porque el HC es acerca de las colisiones entre protones o electrones y da de los subprocesos que pueden derivar, ¿no? Pero, por ejemplo, también creo que hay, con respecto a los neutrinos, hay detecciones, pero es diferente, ¿no? No se dan en los aceleradores. Y creo que también en los reactores nucleares también se da una detección de neutrinos. Creo que da información también acerca de física de más allá del modelo estándar, dado que los neutrinos oscilan, ¿no? O sea, ¿qué otra fuente más da más información acerca de la física de partículas, ¿no? Sí, bueno, el experimento de neutrinos, ahora se acaba de nombrar un nuevo director del CERN, que es Mark Thompson. Quienes han leído los básicos de partículas seguramente se encontraron con su libro. Y él trabajaba con neutrinos precisamente. Cuando yo estaba, por ejemplo, en el doctorado, fue cuando se descubre esta oscilación de los neutrinos, que precisamente también se concluyó que tienen masa. Entonces son aspectos que no están incluidos en el modelo estándar. Y entonces ahí también, como tú lo mencionas, hay fuentes de neutrinos y una vez que estas se generan pueden llegar inclusive a detectores que están en Italia
hay un laboratorio internacional en Italia que detecta neutrinos y entonces puede confirmar, por ejemplo, que hubo un cambio de sabor. Cambio de sabor es, tenemos tres familias y cambio de neutrino electrón a neutrino muón a neutrino tau. Sí, efectivamente hay esa parte. Eh, en particular de los neutrinos, no se sabe ni siquiera si son fermiones en realidad. Entonces, hay una teoría, seguramente a lo mejor han escuchado de la teoría Majorana, que los concibe como sus propias antipartículas. Entonces sería una física distinta. Hay mucho que investigar ahí. Pero les menciono a Mark Thompson porque él, cuando estaba aquí en estos experimentos de neutrinos, nos invita a participar a Sonora. En aquel entonces él estaba en DUN. DUN es un detector, es un experimento de neutrinos que estaba aquí en Estados Unidos. Y pues nosotros pues seguimos trabajando en el CMS, ¿no? Pero es algo que va a cobrar mucha importancia porque Mark Thompson como director del CERN tiene mucha experiencia con la parte de neutrinos. Entonces eso lo va a empezar a impulsar, me imagino, más. Hay experimentos que son de blanco fijo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros a lo mejor queremos agarrar un protón e impactarlo contra una muestra de algún material y generar interacciones débiles que pueden detonar la producción de partículas como mesones ligeros, como caones, eta, rho, inclusive piones, bueno, piones es muy común. Entonces, y en base a esa producción, nosotros podemos estudiar, por ejemplo, eh, una de las cosas es la invarianza bariónica, por ejemplo, qué tantos piones de una carga se producen y qué tantos piones de otra carga se producen. Y entonces puedo yo hacer un conteo y verificar si hay un balance. Generalmente todos esos conteos han salido simétricos, eh, y esa es la parte que está generando ah, pues le mete más misterio a esto, ¿no? Porque ves una simetría que no, que ves en las colisiones, pero no lo ves aquí en el espacio exterior. Por eso les digo, si ustedes miran hacia afuera, con un telescopio no van a ver antimateria. Pero sin embargo, lo que nos dice la producción es que sí se generan de manera con un balance, ¿no? En la materia y la antimateria. Hay experimentos de blanco fijo como esos y hay personas que inclusive hacen estudios de materiales. Hay personas que pueden llevar inclusive diamantes. Por ejemplo, si uno tiene una membresía con algún experimento del CERN, te permiten, imaginemos que en tu universidad se están haciendo estudios de dosimetría o física de estado sólido, te permiten ellos, no en el LHC, pero en los otros aceleradores que les mostré que están más pequeños, ustedes irradiar sus materiales y estudiarlos ustedes aparte, ¿no? Decirlos, irradié con protones de 900 giga electron volts, por ejemplo, o menos, y pues se puede hacer esa investigación también. Hay personas que están estudiando la posibilidad de generar aceleradores miniatura, por ejemplo. Hay un prototipo que era como del orden de 2 metros que puede servir para las terapias. Entonces hay bastantes cosas que se puede hacer. Eh, o el diseño de aceleradores lineales que pudieran ser mejores para el futuro. Por ejemplo, para este FCC se iba a necesitar otro acelerador lineal, entonces eso está ahorita en desarrollo, hay pruebas, hay prototipos y demás, ¿no? Es lo que le llaman el R&D, pues hay que crear prototipos, hay que probarlos y todo eso está ocurriendo al mismo tiempo, digamos, ¿no? Ok, muchas gracias por sus respuestas. Ahora creo que tenemos una pregunta de Jair y también, sí. Eh, Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Yo tengo un par de preguntas.
La primera de ellas sería, ¿qué habilidades y conocimientos considera usted esenciales para trabajar en ese tipo de experimentos como el CMS, en la clase, en general en física de partículas, ¿no? Bueno, sí, eso es una buena pregunta que tenemos con mis estudiantes actuales, lo comentamos todo el tiempo. Estamos en momento diferente de las colaboraciones. Ahora, como les digo, no importa tanto dónde están ustedes en el mundo. Si alguien toma ventaja de las tecnologías, por ejemplo, ahorita estamos en Zoom, hay personas, estudiantes que se ponen creativos y a través de Zoom pueden sostener colaboraciones internacionales, unirse a reuniones con grupos en Estados Unidos y demás. Entonces yo diría que ahorita algo que es muy importante es tener estas habilidades que le llaman blandas o soft skills. Si no las tienen, traten de desarrollarlas. Eh, Como el nombre lo dice, soft es como suaves. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor no me necesito preocupar tanto porque mi inglés sea el mejor, pero lo voy a utilizar lo que yo sé, ¿no? A lo mejor mi inglés es muy básico, pero ustedes se van a dar cuenta que si pierden un poquito ese miedo al conectarse a una reunión o si ustedes llegan a ir a Europa, si lo usan en base a lo que ustedes requieren, lo mismo sucede no nomás con el inglés, con los lenguajes de programación que ahora mencionamos, utilizar lo que ustedes saben o lo que han visto, pero sacarle todo el potencial y ser muy inteligentes para ubicar qué es realmente lo que necesitan, porque en estos tiempos no les va a dar, no les va a dar oportunidad de que ustedes estudien muchos años, por ejemplo, programación, y que al terminar ese estudio ustedes quieran aplicar. ¿No? Entonces casi casi como aprender en el camino porque estoy desarrollando un proyecto importante y en ese momento estoy casi casi aprendiendo. Si sabías un poco más, te va a ayudar, pero es parte de estas mismas habilidades blandas. Lo mismo sucede, digo, nos ha pasado de que hay estudiantes que se preocupan mucho por el inglés y van a Ginebra y se encuentran que los mismos están allá europeos, a veces hasta hablan con un inglés, digamos, que no es tan bueno como el que llevan aquí. Entonces dicen, ah, pero yo pensé que mi inglés era muy malo. Dicen, no, es porque realmente eso no es tan relevante. Es más que ustedes encuentren la utilidad a lo que saben. Y si ustedes realmente se meten en un estudio o en un proyecto fuerte, esas habilidades se van a consolidar solas y yo diría que es más que nada ese tipo de habilidades, generar, aprovechar las tecnologías que tenemos ahora, las posibilidades, el Internet más que nada. Y la otra sería, pues, como sabemos, la parte de la disciplina, ¿no? El ser metódico a la hora de esta semana fijarse sus objetivos de trabajo y estar así continuamente. Eh, Sabemos que en este tipo de cosas hay semanas en donde no pasa nada, pero pues mantenerse con disciplina, perseverantes, es importante. Pero a lo mejor lo que quiero decir es que no es necesario que sean tan duros consigo mismos eh, eh, y sean más creativos a la hora de utilizar todas las herramientas que tienen, porque algo le van a encontrar utilidad a lo que ya saben. El chiste es hacerlo, encontrarle la utilidad. Y si uno hace eso, entonces va a explotar más lo nuevo que vaya aprendiendo, porque cada cosa le va a encontrar una gran utilidad. Entonces no necesito yo esperarme a saber todo. Lo otro es saber trabajar en colaboración. No lo puedo hacer yo todo, entonces va a haber alguien que sepa más teoría, va a haber alguien que sepa más programación, va a haber alguien que sepa más, por ejemplo, hay expertos que pueden hacer hardware, que pueden hacer electrónica, pero hay personas que saben análisis de datos. Entonces, ellos no comparten experiencia, pero si se unen,
pueden hacer una colaboración bastante fuerte. Entonces hay que saber también trabajar en colaboración. Entonces serían más o menos ese tipo de características que yo diría no solo son útiles en las altas energías, sino se está globalizando, digamos, este tipo de requerimiento. Muchas gracias, doctor. Muy importante me parece esta parte de desarrollar habilidades blandas, ¿no? Como alumnos. Así es. Por otro lado, mi segunda pregunta era, en base a su experiencia de estudios en Reino Unido, eh, ¿cómo ve la física de altas energías en la parte de Europa comparada con, por ejemplo, Estados Unidos o la parte de Oceanía? ¿Dónde recomendaría usted poder hacer, ¿no? un estudio de posgrado para poder optar, ¿no? Trabajar en este tipo de grandes experimentos, ¿no? Como en el CERN o experimentos del ACLAS, del CMS. Muy buena pregunta. Eh, Yo les puse el ejemplo de un estudiante que es mi estudiante, bueno, tengo algunos estudiantes, pero él fue mi primer estudiante de doctorado, ¿no? Él ya pues tuvo su experiencia en maestría, doctorado y ya está ahorita por salir a su postdoc, ¿no? En Europa. El primer mensaje que daría es que es posible, ¿no? Y más ahora que antes, pues, está surgiendo el YouTube, entonces veías un video que se aparecía ahí de física, del CERN o los videos estos del TED que te podían inspirar, ¿no? Hoy tienen el chance de ver clases que se dan en Estados Unidos, cursos, prácticas que se dan en Europa. Entonces el acceso a la información es increíble y creo que eso está cambiando la forma en la que uno ya no tienes que decir tú, es que yo fui a Europa y tuve una oportunidad que tú no tuviste. No necesariamente, porque el que no se fue pudo haber explotado todos esos recursos en línea. Inclusive hay quienes, como les digo, hacen colaboraciones y nunca conocer a las personas físicamente con las que sacaron un artículo, por ejemplo. Eso se está volviendo común. Sin embargo, sí importa si tienen la oportunidad de salir al extranjero. Por ejemplo, a mí lo que me tocó experimentar es que en Inglaterra pues hay una tradición muy fuerte de física, en particular de física fundamental, ¿no? Entonces, pues se nota eso cuando uno se envuelve con un grupo allá. Por ejemplo, la educación en Inglaterra es muy conectada a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si entran estudiantes de una generación a todas las universidades, generalmente ellos como funcionan es que los conectan a todos los estudiantes de las distintas universidades, ¿no? Los conectan de tal forma que muchas veces te toca llevar los cursos que tienes que llevar con estudiantes que están en las otras universidades. De esta forma conoces a otros estudiantes, tienen los mismos profesores. Los profesores generalmente de esta forma es más fácil conseguir que sea el experto del tema que se va a impartir en ese curso. Y entonces, esa es una de las diferencias, ¿no? Por ejemplo, que yo noté ahí. Eh, Mm, creo que necesita un poco entrar más este tipo de áreas a Latinoamérica en general para que este tipo de prácticas se vuelvan más comunes. Aquí también a veces ocurre eso. Obviamente en la parte económica, los recursos que uno observa que tienen en países como Estados Unidos e Inglaterra se ven reflejados en las inversiones que hacen en el CERN. Para ellos es más fácil mandar a estudiantes 2 años, si quieres, a estar ahí sin problema. Aquí, por ejemplo, en México, sí tenemos que pensar, oye, te vas a ir 2 meses, o te vas a ir un mes, o te vas a ir 2 semanas, y a lo mejor es una inversión bastante fuerte, es un sacrificio que tienen que hacer. Se encuentra la forma, si se quiere hacer, pero es más complicado. Eh, Creo que también lo que noté es que
Usualmente en la parte si me restringo al ejemplo de Reino Unido, noto que los programas educativos, al menos de posgrado, están un poco más actualizados. O sea, es más probable que alguien que entre al posgrado tenga acceso al conocimiento más actualizado, que está más vinculado con lo que está pasando ahorita en los experimentos. Y noto, por ejemplo, contrastando un poco con sistemas de educación en Latinoamérica, a veces tenemos que repasar algunos problemas que no necesariamente son lo más nuevo, lo que tiene que ver con la ciencia moderna, ¿no? Entonces, es simplemente ahí pensar en trabajar en la actualización. Está el tema de los recursos, pero y bueno, es más probable que en un instituto así te encuentres con un grupo grande, ¿no? De 50 personas que son expertos, y eso va a tener un efecto también en la persona que se una a ese grupo y por ejemplo, yo estuve 4 años en un grupo, entonces obviamente eso te va a cambiar, te va a dar mucho conocimiento. Entonces sí conviene, si uno puede tomar esa oportunidad, yo lo haría. Pero también sé, desde el punto de vista de México, que es muy difícil lograr esas becas, ¿no? Esas oportunidades, porque es como un concurso que se hace a nivel nacional, al menos aquí en México. Entonces, si no es posible, ya están por eso surgiendo oportunidades de que los estudiantes se formen en, en países de Latinoamérica. Y por eso está ahorita la Escuela Latinoamericana del SER. Eso está siendo una señal de que se está haciendo aún más común de que esta área esté también en Latinoamérica. Y entonces el acceso a eso, no necesariamente por el hecho de no ir a Reino Unido o no ir a Europa, no significa que tú no puedas aprender al mismo nivel que una persona que estudia en Europa. Inclusive nos ha pasado que estudiantes que se formaron en México, ahorita, en este momento, están haciendo postdocs en Europa, y resulta que en varias ocasiones son más productivos en términos científicos que estudiantes que se formaron allá y que son de allá, o nativos, digamos. No es una regla, ¿no? Pero eh, debido a esa globalización que les digo, a lo mejor esos estudiantes estudiaron aquí, pero estuvieron muy presentes de todos esos recursos que están en línea, inclusive seguramente establecen relaciones, comunicaciones con expertos, ya utilizando el Skype o el Zoom, etcétera, o otros recursos. Y entonces es como si estuvieran trabajando con ellos, ¿no? Es un poco diferente. Pero más o menos esos contrastes son los que uno puede encontrar. Gracias. Hay una pregunta en el chat de Jason Angelo. Dice, si soy estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿cómo podría hacer si quiero una maestría doctorada en el CERN? Bueno, buena pregunta. Aquí al menos yo, por ejemplo, veo que en el caso de ustedes, en el caso de Perú, es muy sorprendente que hayan logrado unirse al CERN, porque los que estamos en esto sabemos que es muy difícil lograr que un instituto se acerque o logre materializar una colaboración con el CERN. Es increíble lo que tiene que hacerse. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, Perú está en el CERN y aquí ponen como 3 personas que están involucrados, seguramente son 3 investigadores que iniciaron, y luego las cosas se vuelven muy complicadas, ¿no? Eh, También la posibilidad es que pueden ustedes mirar como una buena instancia a estos países que están alrededor, ¿no? Una de las opciones sería México. En México está siendo más común que lleguen estudiantes de Latinoamérica. Y entonces en México el único cambio es que la comunidad está un poco más grande, bueno, está más grande que la que tienen en Perú,
Y entonces eso puede detonar que sea más probable que los lleguen a admitir en algún programa de maestría y si ustedes funcionan bien en la maestría, pues puedan brincar al doctorado. Entonces es como que la maestría es para probarlos un poco. La maestría generalmente no les pone un requerimiento tan fuerte de que, lo que ustedes obtengan en su trabajo lo tienen que publicar. Entonces eso les da flexibilidad para utilizar la simulación, aprender programación, hacer bastantes estudios, inclusive ir a alguna conferencia, pero no traen la presión de que tienen que publicar. Y el supervisor va a tener la posibilidad de decir, este estudiante es muy bueno, viene de Perú, pero entonces me conviene que él apoyarlo para que él haga un doctorado. Y entonces, ahí hacen un doctorado y generalmente cuando ustedes hacen un doctorado, si es en física de altas energías y están con un supervisor que haga experimento, es casi seguro que ustedes van a poder ir a Ginebra alguna vez durante esos 4 o 5 años que estén en el doctorado. Entonces, no sé exactamente cómo sea la situación en Chile, conozco algunos colaboradores, pero mi consejo sería como mirar hacia las otras opciones que están cerca. Igual puede uno, porque las aplicaciones a posgrado, por ejemplo, yo me di cuenta cuando estaba terminando mis estudios de superiores o de licenciatura, de carrera. Dije yo, bueno, voy a aplicar a Europa, voy a aplicar a un doctorado. Y yo me encontraba en Estados Unidos en ese momento y yo pensaba que la admisión a Europa, en particular al Reino Unido, era muy difícil. Entonces, simplemente metí mis papeles, y me llaman y me dicen, ¿sabes que pasaste este filtro? El siguiente filtro es una entrevista que tiene que hacerse. Pues ahí te entrevistan vía Zoom, en este caso, en aquel momento fue con Skype, ¿no? Y me admitieron. Entonces yo vi que fue relativamente no tan difícil, pero el problema ahí era que conseguir el dinero para lo que le llaman la beca, porque las universidades en esos países cobran una colegiatura que es muy alta. Entonces, usualmente un estudiante cuando le llaman becado, significa que la beca, no se preocupen ustedes tanto por el sueldo que ustedes reciben, eso es lo de menos. La beca realmente es el pago de esa colegiatura. Entonces, es bastante dinero. Entonces, cuando un estudiante se va becado a Europa, es porque esa colegiatura se cubre. Y adicionalmente les dan un salario a ustedes, ¿no? Entonces, no sé cómo estén las cuestiones del Consejo de Ciencia en Perú y qué tan probable sea ganar esas becas, pero aquí en México esa es una posibilidad. Lo otro es, si ustedes no podrían ir a Europa, pueden pensar en esos países que están aquí en América Latina, que tienen colaboración con CERN. Ya estando aquí, ustedes podrían viajar, como pasó con Moisés, mi estudiante, que les digo que viene de Venezuela. Ya estando aquí, le toca ir a Ginebra varias veces y él hizo sus relaciones, logra tener un postdoc en Hungría, entonces ahora ya él va a estar digamos, por su cuenta ya, ¿no? Él va a jugar, eh, va a intentar pues pensar en lo que va a seguir para él después del postdoc. Pero todo eso lo fue haciendo de forma escalonada, digamos, ¿no? Primero México, luego me voy para allá. No sé, ustedes deben de saber, en el caso de Perú, si hay casos de gente que se haya ido, o a lo mejor es poca, no sé, directamente a Europa. Y entonces, pues sería tratar de perseguir un plan similar. Eh, ya si no pueden, pues están las opciones de los países como México, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Eh, ¿Tienen alguna pregunta más? A ver, pueden preguntar por el chat. ¿Alguien tiene una pregunta?
Si no, pues para terminar la reunión. Bueno, muchas gracias, doctor Javier, Muchas gracias. por darnos su tiempo y pues responder nuestras dudas. Muchas gracias. Y bueno, espero acompañarlos de nuevo. Creo que hay un estudiante que es mi estudiante que les va a estar hablando también muy pronto. Entonces, Sí. pues estamos en contacto. Pueden contactar a Alessio en caso de que alguno de ustedes les haya quedado una pregunta. Yo todavía lo voy a estar viendo a él. Entonces, pues gracias a todos y mucha suerte en lo que viene, ¿no? Muchas gracias, Doc. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor Javier. Un gusto. Mucho gusto. Bien.